Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto nuevamente estar con todos ustedes en esta nueva temporada de Historias de Músicos. El año pasado tuvimos una temporada maravillosa donde pudimos invitar a grandes exponentes de este folclore, de nuestra música, de las orquestas, personas que han hecho una tarea tan especial y tan bonita a través de tantos años y tanto tiempo. Hoy tengo el gusto, porque es un gran gusto, presentarles al gran maestro Néstor García, un hombre que ha hecho una gran carrera como saxofonista, como productor o como arreglista también de igual manera. Y hoy lo tenemos aquí empezando esta nueva temporada. Maestro, ¿cómo ha estado? Bueno, muy bien, muy complacido de estar aquí, de aceptar esta invitación tan bonita. Sí. Y bueno, y tratando de expresarme un poquito, porque no soy tan bueno para esto de las cámaras, pero sí muy complacido de poder contar Claro, algo maestro. de mi historia. Sí. El maestro Néstor García es una persona que tiene una trayectoria impresionante. Aquí en Colombia ha hecho, y no más, no solo en Colombia, en Aruba y en otros países, tuvo participación importante como saxofonista. Viene de una familia muy musical. Cuénteme quién era su padre y quiénes son sus hermanos, que son de igual manera músicos. Bueno, mi padre también, Néstor García, Mm, nacido en Calamar, Calamar Bolívar. Calamar Bolívar, Sí, sí. señor. Músico empezó, él me cuenta que comenzó muy temprano con el bajo, muy Mm, empírico, ¿no? wow. Ya había un tío de él que fue el que comenzó como con la música y eso, y comenzó con el banjo, con guitarra, con el contrabajo, Casi todas y las cuerdas las manejaba. sí, las partes de cuerdas así armónicas y eso. Y ya después salió de Calamar, salió a Fundación y ahí empezó, ya habían unas orquestas en Fundación y ahí empezó ¿cómo se dice? A preocuparse ya por Wow. estudiar y empezó con estudiando clarinete y saxofón. Le tocaba ir Wow. a Barranquilla Ujú. con el papá del maestro Acosta, del maestro, Sí, ya me acuerdo. sí, el saxofonista. Sí, es que no me acuerdo el nombre, pero Acosta fue uno que grabó mucho en Bogotá. No, ese fue de los mejores y también clarinetista, Sí, tremendo, claro, yo sí. me acuerdo del maestro Acosta. Alex Alex Acosta, Acosta. sí. Alguna vez cuando llegué a Bogotá me dio una clase. A veces tenía un genio un poquito templado, ¿cierto, No, Master? pero era increíble, Increíble, muy buen increíble, músico. increíble. Él fue uno de los que le dio clase también a Justo Almario. Justo Ush, Almario lo imagínese. admiraba él mucho, lo admiraba mucho, decía que era el Tremendo. mejor saxofonista que había visto. Bueno, Oh, mi papá tomó clases con él. con el Ya, de papá Alex del Acosta. maestro Alex Acosta, y de ahí se trasladó ya a Valledupar, que estaba en los años 60 y algo. Había en boga en Valledupar en esa época, era una época buena para la música, Muy buena para, sobre todo para las a orquestas. las orquestas, los clubes, me imagino. Increíble el Club Valledupar, habían otros sitios donde, Ujú. Club Campestre, habían sitios donde para los carnavales, mi papá siempre tuvo orquesta allá, Ok. orquestas grandecitas, y para los carnavales llevaban músicos de Barranquilla, inclusive iban a hacer allá temporada, y Mm. fueron músicos de Bogotá también, que yo después los conocí acá en... Oh, vea usted. Sí. Maestro, usted tiene otros hermanos que son músicos y que son, además de una gran carrera importante en la vida, ¿no? Sí, el segundo, yo soy el mayor de allá De de todos. todos, y después sigue Usted Gustavo es Nesticor. Nestico. Sí, Junior. sí, allá en la casa hay como unos 7 Néstor, ¡Wow! porque sí, inclusive el hijo mío también que es Trae la músico misma también, sí. tradición. Y después sigue Gustavo. Gustavo García, Pantera, Tremendo que trombonista. tremendo, sí, buen músico y compositor, arreglista. Wow. El Y, Pantera. y Hace poco le hicieron una película, un documental o algo hay un así. documental, sí, que ahí logro yo escaparme Ahí sale usted ahí en pantalla un rato. unos segundos porque se grabó alguna parte en Valledupar. Wow. Estaba todavía mi papá, gracias a Dios, estaba vivo todavía. Y, sí, un documental muy bonito. Y mi hermano inclusive ganó un premio ahí a un tema musical, Wow. sí. ¿Y Después, quiénes más ahí de la familia son músicos? bueno, está
sigue Tito, o sea, Alberto García, que es bajista, tocó, él empezó en la época de cuando Diomedes estaba empezando. Oh, sí, Tocó 76, 77 sí. por allá. Mi papá me cuenta que él iba ya, señor Néstor, para que me preste ahí al muchacho. ¿Sí? Sí, bueno, pero me lo traje hasta Por ahora favor, porque cuidado una él vaina. está estudiando y eso. Sí. Tocó con toda esa gente, con Jorge Oñate, Oh, con sí. Poncho y eso. Y él es el que es músico también, digamos que ha vivido de la música, ¿no? Y hay una hermana también Liliana García, que canta también, cantó, hizo coro con la señora que grabó, que tuvo el accidente bueno, no me acuerdo ahora La el del nombre, la del vallenato. vallenato, Ah, sí, sí. sí, sí, sí. Es Ya no vamos a que, acordar de bueno, ella, claro. ahí no vamos a La acordar. de la canción de ¿Por qué la vine a conocer, señor? Ese mismo. Sí, yo no me acuerdo el nombre de ella. Pero sí. Terán, algo así. Ah, Patricia Terán, sí, Bueno, señor, sí, ahí, maestro. ahí va llegando la Sí, va memoria. llegando, estamos haciendo memoria aquí Bueno, poco. esos son los... Ah, bueno, la otra hermana también tocó algo. Es que en la casa todo el mundo tenía que... O sí o sí. Solfeo, la guitarra y de ahí para O sea, todas adelante. las primeras clases que usted empezó a recibir fueron de su padre. Sí, allá fue la formación. Claro. Con Y contigo y con todos. con todo, sí. Además tuvo del barrio y de muchos Llegaban todos músicos. los pelados y a seguir estudiando ahí con su padre. Sí, entonces el primer instrumento, bueno, primero el solfeo de los solfeos Uy, sí. y la guitarra con la pierna acá y no nos dejaba que nos pusiéramos a tocar cosas que no fueran sino las clases. Mi La papá era clase. muy, Oiga, qué sí, bonito. Mira cómo uno conoce la forma de las historias de los músicos. sí. Entonces, máster. Y allá estudiábamos, bueno, la guitarra, después nos puso los instrumentos. Yo me acuerdo que yo alcancé a hacer escalas con la trompeta, mi hermano. Después el clarinete. Éramos varios estudiando clarinete ahí y saxofón. Bueno, primero el clarinete y... Él tenía una academia ahí total, Sí, entonces. después fue que ya sí fue armando, porque el patio de la casa, Uy, otro sabroso, un patio de patio los... de esos de la casa a estudiar. Sí, porque yo me di cuenta ahora en el sepelio de mi papá que había más de como 70 alumnos ahí. Wow, imagínate toda tradición tan Tocaron, grande que dejó. hicieron, sí. Entonces, allá nos tocó empezar a estudiar sí o sí, había que estudiar la música y mi papá decía, si no les sirve o si no les gusta, ya después pueden, pero esto les puede servir para ustedes hacer otra carrera, otra cosa. Y Pero no, y sin duda es así. le agradezco haberme, porque ese ha sido mi vida. Sin duda, esa formación musical es tan importante para los niños, así no vayan a ser músicos, eso es algo muy importante, porque cognitivamente ayuda mucho a la formación del cerebro y en Sí, diferentes tareas y todo eso. Maestro, pero ¿cuándo empieza usted a coger porque usted es un gran clarinetista, un gran saxofonista, ¿cuándo gracias. llega a coger ese instrumento ya en las manos y dice, este va a ser mi instrumento? Bueno, mi papá, como al año de estar yo, me dijo, no, Néstor, ya vamos, me metió en la orquesta, ¿Cuántos años tenía, Máster? 14 14 años. años. Ya Listo. llevaba como 2 años estudiando, que Estudiando, que empezamos como a los 12 años. Y fui a tocar con él, me acuerdo, un 7 de diciembre, después un 24, 31, esos fueron los primeros toques en Villanueva. Que yo no Guajira. sé ahora si es Cesar o Guajira. Eso es, sí, ahí Sí, está. Villanueva Cesar, pero creo que es Guajira. Hoy en día es Guajira, lo mismo pasaba Guajira. con Tamalameque, que antes era Magdalena, Bolívar y Bolívar o Magdalena, sí. Magdalena y Y ahora pasó es a ser Cesar, César, sí, Cesar, es una sí. cosa rara. Ese es sí. Y allá Ajá. hice los primeros toques. Después mi papá de eso hubo un receso porque él me mandó a Cartagena a estudiar un año de bachillerato allá, algo así, y a ver si podía entrar a una banda con el clarinete y eso, pero al fin no pasó nada. Me regresé y ahí ya empecé a salir a tocar con mi padre, con la orquesta. Y ahí ¿Cómo se llamaba Orquesta Master? la Ritmo Caliente. Ah, sí. Sí, hizo la Ritmo Caliente que
que aquí una vez con mi hermano armó una banda así, le puso la Ritmo Caliente. Para recordar a mi papá, sí, que se tocaba música costeña, pero ya un poco con batería y guitarra eléctrica y eso. Bueno, mi hermano siempre tuvo sus ideas de hacer. Pero bueno, fusiones, imagínate ¿no? qué chévere ustedes se pueden imaginar de dos hermanos de tanto talento que han llegado a tener tanto reconocimiento en la música colombiana. En ese tiempo se formaron en el patio de la casa con su padre que les daba clases. ¿Cómo eran esas conversaciones musicales? ¿Ella era trombonista o ya cogió el trombón o antes tenía otro instrumento? ¿Con quién? ¿Con mi hermano? Sí. No, mi hermano cogió la trompeta. Ah, vea usted. Y llegó de pronto, si algún día hablas con él de No, esto. yo quiero que venga aquí, me gustaría. Bueno, sí, él no, y llegó a. Bueno, ya yo decidí, me vine con un grupo de Bucaramanga, que me habían dicho que era para Bucaramanga, porque si me dicen que es para Bogotá, yo creo que no. Por el frío y por No, y todo, lo lejos, claro. lejos, allá la familia, mi abuela. Y yo estaba muchacho, de 16 años más o menos, ahí ya empecé a vivir, llegué acá casi a los 17 años. A vivir ya de la música. A trasnochar porque eran sitios de todas las noches. Sí, los ¿no? bares. Sí, bueno, ahorita hablaremos de eso. Porque en ese tiempo se tocaba casi todos los días, sí. Todos los días. Bueno, entonces, Máster. Y antes del año me llegó Gustavo acá y fue tocando trompeta y él entró al grupo también. Ya después él empezó a tocar ya con otros grupos, porque ya por el instrumento también iba como con un grupo de salsa, eso, y yo seguí con el grupo Los Latinos, y de ahí bueno, antes de dar el paso ya a una orquesta ya más profesional, tuve la cuestión del ejército, que en esa época nos perseguían a los músicos. Sí. Bueno, esa es otra historia. Sí. Hacían grupos en los batallones. Entonces, bueno, claro, era positivo para estar ahí. Te cuento, Juan Carlos, que fueron 2 años, que para mí fueron como perdidos un poquito, porque aunque seguíamos desarrollando la música y eso, pero de todas maneras estaba uno ahí en el ejército. En ese tiempo era año y medio, 2 años casi, ¿no? Era el pagué 23 meses. Wow. Sí. Y ¿dónde, Máster, fue? En el Baraya, en Puente Aranda. Cuando llegó aquí a Bogotá, ahí en Puente Aranda, claro, al lado del Club Militar. Al lado del Club Militar, sí. O sea, como a los 2 años más o menos de estar acá, 2 o 3 años, no recuerdo exactamente, me tocó ese camarón, Dios santo, pero bueno, y de ahí ya salí y ahí fue donde empecé ya, que me llamaron de la orquesta La Tropibomba, para mí eso fue. Ya vamos a hablar de eso. Sí. Ese tema, vamos a hablar del tema de Bogotá, que es muy, muy interesante, del maestro, pero quiero hacerle una última pregunta antes de pasar a esto. ¿Cuál cree usted que haya sido la razón por la cual de ese patio, de esa casa, salieron tan buenos músicos? ¿Cuál cree usted que sea el ambiente, la música, la tradición, la familia? ¿Qué cree usted que sea? Con mi hermano hablamos que me acuerdo que ahí era la época que todavía televisión, ¿no? Sí, Nada, ¿no? Pero mi papá tenía un radio de esos. Se puede decir la marca, ¿no? Sí. Un Philips, Ajá. Que era con unas teclas Sí. que decía que onda corta, onda larga. Sí, claro. Y de noche nosotros poníamos y escuchábamos música como del Caribe, salía hasta la. Imagino que de Cuba y Cuba todo eso, salía, Puerto Rico, algo así. Por las ondas AM. Sí, o AM, pero se llamaba onda corta, creo. Sí, algo así. Sí, exacto. Había onda corta y onda larga, bueno, Sí. y cogíamos ya las emisoras de Bogotá también. Wow. Y mi papá, el repertorio, montaba muchos repertorios digamos, de Cortijo y su combo, de todo eso, y también de Lavillos. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos nuevamente con esta segunda parte de la historia del maestro Néstor García cuando ya está en Bogotá, cuando ya hace parte de todo el ambiente de Bogotá. Pilla,
Bueno amigos, seguimos en este especial maravilloso que estamos teniendo acerca de este programa, este podcast que hemos venido haciendo en esta segunda temporada, Historias de Músicos, y hoy con el maestro Néstor García, un hombre que nace en Calamar, se hace también su carrera en parte de la costa, en Valledupar, y viene bajando, ¿no? Bucaramanga, Bogotá. Cuéntenos un poquito de eso. Usted estaba contándonos en el anterior, en la parte anterior, que viene bajando y iba buscando Bucaramanga, pero de pronto terminó fue en Bogotá. ¿Cómo fue eso? Bueno, sí, estábamos tocando en un pueblo del norte de Santander, que las orquestas de Valledupar en esa época iban mucho a esa región. Ok, sí. Se llamaba, creo que Convención, algo así. Y ahí me hablaron para que si me interesaba ir a un grupo de los latinos en Bucaramanga. Entonces yo dije... O sea, ya lo reconocían a usted y lo... Me oyeron Wow. tocar, y entonces como era seguro... Yo no sé si era por la tocada o por lo que era un muchachito tocando ahí. O ambas cosas. Sí, sí. Y entonces yo llegué a Bucaramanga y empezamos a ensayar y eso. Y con toda esa nostalgia que le da a uno cuando está joven, de la familia y todas esas cosas. Y a los 3 o 4 días me dijeron, no, salió un contrato para Bogotá. Yo no sabía qué hacer. Si devolverse o seguir para adelante. Me puse a llorar y de ¿Cuántos todo, años, máster? Tenía casi los 17, pero en esa época, 17, uno era un niño todavía. Sí. Ahora ya sabes, es otra... No, y uno dependía de una familia grande, como sus hermanos, sus padres, eran familias grandes, entonces uno dejara todo ese grupo familiar era fuerte. Todo, y ya empezaba, ya era un poquito, ya no hacía tanto calor en Bucaramanga, y yo oía que Bogotá era frío. Que oscuro, que llovía mucho. Bueno, al final me vine para acá y... ¿Lo convencieron? Bueno, y fíjate, ya 60 años aquí, casi 60 años, 58 años por acá. Bueno, máster, usted llega a Bogotá y ¿con quién era ese contrato? ¿O con qué orquesta era? Era con los latinos la misma orquesta venía itinerante llegando. El mismo grupo. Okay. Y llegamos a un sitio en Chapinero, las 54 con 13. Oiga, Chapinero era un sitio, bueno, el centro de Bogotá en primera instancia creo, pero después creo que Chapinero fue uno de los sitios icónicos donde habían 5, 6 o 7 orquestas en una sola calle, ¿no? Sí, yo creo que eso fue finales de 68, del 68. Ya empezaba Chapinero a crecer y a tener crecer, sí, vida nocturna. Sí, tú sabes que todo se ha ido mudando todo, ¿no? Que aquí, bueno, llegamos a un sitio en la 54 con 13, carrera 13, calle 54, se llamaba La Selva de Oro. Al lado había otro sitio que se llamaba el Diablo de Oro, o sea, así era más o menos los nombres. Los nombres, sí, y ahí estaba el grupo Los Latinos, había una orquesta grande, ya más grande, y ahí empezamos a tocar todas las noches. ¿De lunes o de martes o de qué? Descansábamos el martes, o el lunes, el lunes descansábamos. Y ahí para allá. Martes, domingo. Bueno, eso también es bueno comentarlo, mire, para la nueva generación de los músicos. En ese tiempo se tocaba de esa forma y se ensayaba, o sea, usted ensayaba y seguía de largo después con la tocada, ¿cierto, máster? Sí. O sea, por eso era que el nivel era bien interesante. Era exigente, sí. Y cada grupo tenía su repertorio. Sí. Cada grupo y cada orquesta también tenía su repertorio. Y sus propios músicos, no era que los prestaran así, era muy raro que hubiera un reemplazo. Era muy raro, sí, porque, por ejemplo, el grupo nosotros montábamos mucha música de los blancos, porque teníamos solo
Trompeta y sax. trompeta y sax. Es sabrosa esa cuerda. Y hubo otra época que estuve con un tenorista. Saxo alto y tenor. Porque el que vino tocando la trompeta con nosotros fue el señor Chiquitera. ¡Wow! El señor Sarmiento. Ramón Sarmiento. ¡Qué sí. bueno! ¡Qué chévere! Sí, y después ya vino, ya él se fue, no recuerdo ahora cuánto tiempo estuvo, y ya vino otro señor de apellido Mesa de Valledupar, tocaba el tenor. Y entonces también el grupo fue alto y tenor, sabroso también. Ahí. Bueno, maestro, discúlpame, ahí voy a echarme un poquito para atrás. ¿Ese primer instrumento que usted tuvo, un saxo alto? Alto. ¿Se acuerda de la marca? Un Bucher, el que yo compré acá, un Bucher. Bueno, pues es un buen saxo. Sí, era viejito y por medio de pronto de conocidos ahí y del sitio del señor que era un español, el dueño del sitio. Hubo un préstamo ahí, Chévere, pues ellos lo podían seguir pagando y todo. Sí, ese fue mi primer, aparte del que tenía cuando estaba en Valledupar, que era de mi papá, ¿no? Del instrumento. ¿Cuánto tiempo duró usted en las tabernas antes de llegar a hacer un salto a orquestas impresionantes que tengo aquí los nombres de ellas? Bueno, la estadía ahí fueron como unos 3 años. Pero fue una buena formación. Sí, claro, una buena formación. Sin embargo, como la inquietud de uno, que yo siempre que cogía el bajo, que cogía, ¿sabes? Uno de joven. Era inquieto. Inquieto y atrevido a veces también. Pero cogía el timbal y le decía a la gente más o menos, yo era como ¿Terminaba siendo usted el director? Como el director, sí, pero como éramos tan amigos, entonces, Sí, claro. pero sí tenía la inquietud. Entonces eso empieza, de todas maneras, en esa época no era el teléfono ni nada de eso, sino que la gente iba, en tal parte hay un grupo que está sonando, vamos a escucharlo. Y veía uno de los músicos, y igual uno también iba a otros sitios. Esa era la forma de... Qué bueno, miren cómo son las cosas hoy. Usted hoy en Instagram monta ahí su reel y ya se hace ver. Pero en esos tiempos era así, ¿no, Master? Sí, y la orquesta que después conocí a muchos descendientes de ellos, habían gente costeña, un pianista ya mayor, bajista, y tocaban muy bien, 2 trompetas, 2 saxofones, y tocaban otro repertorio diferente al que nosotros tocábamos. Claro, y me imagino que en ese momento, háblenos un poquito, Master, porque es que llegar a una orquesta para las nuevas generaciones de pronto no, pero para nosotros que son un poquito más de atrás, Sí. La Tropibomba fue una de las orquestas más impresionantes que pudo haber en Bogotá. Y llegar a una orquesta como esa, o a Los Caribes, que era la orquesta del Maestro Núñez, son orquestas que eran tremendas, pero yo creo que la Tropibomba en ese tiempo fue impresionante y grande los maestros que habían ahí. ¿Cómo llega usted a ser parte de esa orquesta? Sí, no, y yo era de los que los domingos, porque ellos tocaban en un sitio que se llamaba La Bomba, en la 60, ahí cerca del Parque de los Hippies, que la han llamado 60 siempre. como con séptima, por ahí, sí. Entre séptima y octava, por ahí había un sitio, entonces ir a escuchar esa orquesta, eso era, uno soñaba con eso, ¿no? ¿Quiénes estaban ahí en ese momento que usted recuerde? El Pollo Burbán, Imagínese. estaba el maestro Saoco, Saoco, Julio Arnedo, Julio. y también estuvo en una época el Gordo Jaime, que eran tremendos Uy, músicos. tremendo. Usted me trae recuerdos de grande. Trompetas. Trompetas eso era una mafia costeña. Estaba el maestro Adolfo Castro. Adolfo, imagínese. Después estuvo Mañungo. Sí. Y estuvo Víctor Pinto Arriola, que después él era el director, segunda trompeta, muy buen trompetista. ¿Fillo pasó por ahí? Fillo también pasó, pero más adelante. Carlos Arnedo, ya yo pude compartir con él más adelante allí en la orquesta. Yo trabajé con él en Juan Piña, ¿qué? Trompetista ese Carlos Arnedo. Fillo. Fillo, sí.
Fillo. Sí, con su Él, melena toda chévere. ya, sí, sí, él era todo, era bien en su estilo. Bueno, maestro, ¿usted los veía y soñaba alguna vez con estar ahí? ¿Y cómo llega ahí? No, yo soñaba, porque yo te digo, Carlos, yo tuve la oportunidad de tocar también con los Careyes, que sonaban muy bien. Un paso muy como de mes y medio, algo así, con maestro Lucho Bermúdez. Uy. Cuando, Que en esa época, bueno, y aún no, o así, sea, toda la vida ha sido una de las sí, super no, orquestas no, que han aún habido. así. Pero yo no sé, la tropibomba era algo Sí, era impresionante. impresionante. Y se tocaba bien la música colombiana, la música americana, porque cada orquesta tenía el repertorio de música americana diferente. Entonces, sí, Había que tenerlo. había que tenerlo y el repertorio eran diferentes. O sea que uno lo llamaban y había que también leer, entender un poco la lectura para poder uno. Que era un poco diferente a la cumbia, al porro y a Pero la... se tocaba buena, la salsa sonaba muy bien, ahí en la tropibomba. Cantante, porque ahí estuvo Arabella, Arabella, una de las grandes cantantes que de los tuvo el país. grandes. Sí. Tuvo Henry Castro, un gran cantante también, Sí, y Jairo Casales. sí. Ya después entró Elías Paz, estuvo Chiquitamayo, en la época que yo Chiquitamayo. estuve también estaba Chiquitamayo y bueno, ya después hubo cambios, pero eso no, yo llegué ahí porque un amigo me dijo, mira, se está necesitando un alto y telemide, no, eso era uno, es que eran otras épocas. Oh, sí, sí. Tú para escuchar música, eso eran unos tocadiscos que uno casi no se escuchaba ni el bajo, pero el No se oído, el identificaba oído se adapta a todas a las todas épocas. las que sí. Las épocas. ¿Le tocó hacer audición y todo, Master? No, no, no. No, me llamaron para un ensayo Y tome. y Víctor dijo, no, sí, y le preguntó, y tuve el apoyo de los saxofonistas, el maestro Saoco, maestro Julio Arnedo, después también me tocó con el maestro José Guerra, Cheito Uy, Guerra, Cheito, sí, Cheito claro. Guerra, clarinete y Tremendo. eso, sí. Y bueno, ahí empecé para mí, y fue un salto también de todo, porque ya no trasnochaba todas las noches, y el pago era Era diferente. muy bueno. Y los viajes. ¿Cuántos años con la Tropi? Yo estuve en el 74, 75, 76, 77. Ahí tuve casi un año que me fui en una gira con un ballet, el Ballet de Ballet Colombia, Colombia. sí, tocando ahí el clarinete, que fue una ¿Y experiencia. eso a dónde? ¿Europa o a dónde, Master? Centroamérica, Europa y Asia. ¿Quién era la directora en ese tiempo? Sonia Osorio. Sonia Osorio, Sonia sí. Osorio. Tuvimos 8 meses por fuera y viajando. No, y maravilloso, Todo uno en todos esos teatros, uno pudiendo mostrar el folclore de Colombia y con el clarinete, y qué buena experiencia. un teatro que yo recuerde, el de Moscú, Imagínese. y la cultura diferente, como aprecian El folclore nuestro, eso el es cierto. folclore. Duraban aplaudiendo, ya uno se cambiaba, nos tocó montar otro tema. Yo estaba del grupo de percusión del Caribe, y había un grupo de la música andina. Andina, de los llanos también. Sí, era un grupo grande y la gente se estaba uno ya cambiando y el teatro aplaudiendo. Sí, esas otras culturas. Y una experiencia, sobre todo culturalmente, se enriquece uno mucho. Eso. Bueno, y hizo gran parte de otros grupos que fueron muy importantes, los Caribes. ¿Qué otros grupos en esa época, Master? Bueno, como te cuento, también un paso muy ligero con la orquesta de maestro Lucio Bermúdez. Yo fui de pronto un músico como muy estable. Sí. Hasta el día de hoy lo es. Sí. Porque ya le voy a contar acerca de eso también. Hasta en las agrupaciones, no sé, y la parte de la amistad de eso, para mí, que eso me lo inculcó mucho mi padre y eso. Y ahí con la tropibomba, ahí las veces que venía Celia Cruz, la acompañábamos en la época esa de los 70, que ella estaba todavía firme, sí. Y entonces, esas fueron como las orquestas.
Ya después murió el director también. Primero había muerto ya don Alberto Navarro, que fue el fundador de la orquesta, que él no era músico, pero era empresario. Él sí, tuvo la idea esa. Y ya, pero en los 70, ya a finales de los 70, bueno, hubo un cambio que yo empecé a tocar, por accidente, empecé a tocar el bajo con la tropibomba. Porque el bajista no llegó y, ¿sabes? El atrevido. Y como yo tenía nociones claro, de la armonía y eso, sí. Y ahí me quedé como 2 años. Bajista. Tocando. Maestro, qué maravilla. Y en esa misma época pasé a tocar, bueno, al tequendama, pero también toqué en Caracol Radio, en el radioteatro de Caracol. Esa era otra experiencia, porque la radio, creo que a mediodía tenía programas especiales, entonces ahí usted tocaba. Cómico musical se podía llamar, creo. Ever Castro y todo eso. Ever Castro, sí. Sí, y buenísimo, eso tenía una audiencia impresionante. Ahí yo fui bajista, pero había una cuerda de saxofones muy buena también con Carlos Arnedo, hubo un señor Hugo Hurtado que le decían Pajarito. Yo lo conocí. Claro. Arregló a saxo después y todo eso. Sí. Pajarito, claro. Toño de la Torre, también un cartagenero. Y bueno, y era con la orquesta del maestro Gilker. Marcos Gilker. Hoy estamos aprendiendo historia de la música. De eso se trata este programa, de historia de música, porque precisamente estamos recordando todo eso. ¿Dónde se reunían en Bogotá? Me imagino que había ahí, como me imagino que Caracol quedaba ahí en la 19, por ahí ese era un sector muy musical, el máster. Eso era muy musical porque los estudios de grabación quedaban cerca y ahí llegaban a contratar también lo que le llamaban la chisga, que eran los... Sí. Pero había las partituras y todo. Sí, ahí llegaban todos los que arreglaban, pero había otro sitio que yo casi nunca fui a, que le llamaban, creo que el Kaiser, no sé si me equivoco, que era en la Jiménez casi con quinta o sexta. Allá habían otras clases de músicos que se decían que allá iban, eran los que estaban en las bandas, los sinfónicos y eso. Sí, entonces era como así. Pero cada uno en su lugar. Cada uno sí. Pero la 19 era era ¿cómo se llaman ahora? Como las redes. Ahí era el que llegaba. Sí, yo me acuerdo, de acuerdo, que llegaba yo a buscar de peladito, cuando yo llegué a Bogotá a buscar partituras para uno estudiar, allá conseguía, y estaban los maestros jugando billar, y el uno y el otro, y uno miraba, wow, fulano, wow, sutano, uy, el maestro Arnedo, uno, todo eso de muchachito, uno le tocaba mucho verlos porque era maravilloso. Sí, y habían los estudios estaba Suramericana, que era cerquita ahí en la octava con 18 por ahí. ¿Y en Gesón que quedan en la 22? En la 22, sí, la Concesta más o menos. Entonces ahí a veces uno se iba con el instrumento. Había gente que estaba desde muy temprano. Yo no fui así tan, porque como ya tenía como una orquesta. Sí, ¿no? Claro. Pero el que estaba volando por ahí. Ahí aparecía. Ahí aparecía sí. Oiga, maestro. Bueno, y los Caribes y el programa de música maestro, que también fue importante para su vida. Ese programa que se hizo, esa novela, ¿no? Bueno, pero si eso ya es más... bueno, ya, entonces ya para cerrar ahorita hablaremos en esa época también se hizo que fue el primer programa que se hizo de compra de la orquesta. Vino un maestro, aquí hubo una orquesta que se llamó la Cumbia Colombia, algo así, donde fueron maestro Plinio, Plinio Córdoba. Sí, fue Joe Madrid, Justo Almario, toda esa gente, que allá se quedó mucha gente. Pero en el 77, por ahí, ya regresó Joe Madrid, un gran pianista cartagenero. Y con él se hizo compra de la orquesta. Y ahí yo estuve también ahí con el clarinete. Y era un grupo pequeño, no era como ya después que se vio que compra de la orquesta era grande. Sí, claro. Eso también se hizo. Y empecé a conocer también y a trabajar con Willy Salcedo, que también trabajó. Un gran productor que tenía también fue en el finales de los 70 y eso.
Oiga, maestro, encantado de ver su historia. Me hace recordar la época en que yo llegué a Bogotá, de igual manera, jovencito, peladito. Es impresionante. Hasta ahora lo que estoy escuchando es la gran influencia que trajo la música del Caribe, los músicos del Caribe, de Cartagena, de Barranquilla, de Bolívar, de Sincelejo, de Sucre, todos aquellos que llegaron acá aportaron grandes cosas a la música. Nos vamos con la tercera parte donde el maestro nos va a hablar un poco más de su vida, de su familia y de la última parte de las orquestas y de este movimiento más actual. Ya regresamos. Cuídala que se te va. Ella es tu esposa y merece más. Respétala y ya verás cómo te amará. 3, 2, acción. Vengo muy arrepentido, de rodillas a pedir perdón. Te quiero y siempre te he querido, por eso vuelvo a ti, mi amor. Una mujer araña y yo te amo, te amo. Maestro, ¿alguna vez usted en su vida, en esto de la música que es tan difícil, no se le dio por enloquecerse como generalmente pasa, que mujeres, que traguito, y que otras cositas por ahí? ¿Le pasó o cómo manejó usted esa parte que no es fácil, ¿no? Sí, por lo menos yo te digo, yo llegué acá, como te conté, muy joven, un poquito antes de los 17, 3 años. Como a los 3 años me tomé el primer trago. Menos mal que no fue sí, tan... y seguramente me cayó tan mal que yo no sé, después al día siguiente hasta el dueño del sitio me dijo, no, si usted me estaba regañando y no es que yo... Digo, no, bueno, esto no es para mí. Y lo otro era la parte, bueno, la parte emocional, espiritual, pero la parte física, eso me dio un guayabo que sí, No valió la entonces... pena. Sí, entonces de vez en cuando por ahí, bueno, cuando uno empieza, Juanca, cuando uno empieza a tocar y te empiezan a llamar de varias partes, se va poniendo más pesado, Sí, claro, cierto. porque todos los que tú conoces y los que están en las fiestas y eso es todo ese movimiento, Es no solo pesado, de alcohol, sino de, bueno, de tú todo. sabes. Pero generalmente, gracias a Dios, yo creo que siempre me respaldó en eso. Y tuve muchos compañeros con los que ya eran mayores, que yo trabajaba, que me decían, pelado, nada, no se meta con esto, ni nada de eso. Qué bueno. Entonces tuve buenos consejos, a pesar de que estaba solo acá y eso. Maestro, hay que tener un capítulo aparte porque usted hablaba de ser una persona que ha sido muy estable en los grupos. Usted lleva muchos años en los Alfa 8. Sí, sí, bastantes ¿Por qué años. razón? Bueno, ¿cuántos años y por qué razón? Es que yo no sé los años. A mí Flavio era el que llevaba la cuenta porque yo había entrado primero y dice, no, si yo llevo tanto, usted ya debe. Yo creo que esto ya era como en los 30 años. 30 años. Sí, porque eso fue como en el 95, 94, 95, algo así. Y ya estamos en el, sí, como 30 años, máster. 30 años, sí. O sea, Y usted ha vivido todo ese proceso maravilloso de una de las orquestas más icónicas que ha tenido Bogotá. sí, y una buena época. Y que la orquesta también muy disciplinada también. Porque Ricardo en cierta, aunque ahí siempre hay de todo, pero Ricardo, como él no es, el director no es tampoco de eso, de tanta rumba y eso, entonces sí había y muy buenos músicos ahí. Cuando yo llegué ahí estaba maestro Luis Galindo dirigiendo. Sí, aquí tuve a Luchito en estos podcasts. Sí, sí, es increíble la gente que y me tocó con varios tenoristas, pero con el que más duré fue con Cupertino. Con Cooper, que ya pronto lo tendremos también por acá, gran músico, gran amigo de gran muchas amigo. experiencias. Sí. Cooper, tremendo. Ustedes hicieron una yunta espectacular ahí los dos. Sí, nosotros hicimos
le aprendí mucho a Cooper también, porque Cooper es tremendo No, músico. músico, sí. Y cómo le suena el instrumento y todo, la memoria, los fraseos es Muy bueno, ¿no? muy bueno en cada estilo de música, todos. Pero bueno, fueron experiencias con muchos, ahí estuvieron varios, Pajarito, Jonathan, Rafa Sandoval, Jorge Maldonado y Todos buenos. todos, sí. Excelentes músicos. Todos, sí. Y la orquesta también, para que fue una buena, han pasado unas buenas épocas. Ahorita ya está pasando algo en la música, en todo, ¿no? En lo tropical. Sí, todo hay cambios. Hay cambios, movimientos. sí. Y hay de todo. Movimientos, sí. Pero sí, yo creo que todo el mundo lo recuerda a usted, maestro, sobre todo la generación nueva, como quien ha trabajado tantos años siendo parte de este grupo. Pero usted ha estado con otras grandes bandas, Cepeda, Casablanca, Montañés. ¿Con quiénes más ha estado, maestro? Ah, sí, con lo de la banda de Cepeda, cuando se arma para Big Band. los boleros y ya esas va usted cosas. ahí. Y algunas grabaciones que se han hecho también, que tuve la fortuna de que me invitaran, también con los 5 saxofones. Estuve también, que me invitó Rafa Sandoval para una grabación con la Sinfónica con Yuri Buenaventura. Buenísimo. También, sí, arreglos de algunos del trompetista, del arreglista Aguirre. Ah, de José Aguirre. José Aguirre. Excelente, Y maestro. una experiencia con esos grandes músicos de la Sinfónica, ¿no? ¿Qué más te cuento, no? Es que... Cano Estremera, Roberto Ledesma, Daniel Santos, Celia Cruz en los tiempos de los años 70, Andy Montañez, Mariano Cívico. Mariano Cívico, sí, muchos años con ellos, bastantes años. Ya ahorita hay es que antes éramos más escasos los saxofonistas y todos, ¿no? Sí. Y los trompetistas y todo. Ahora eso, una cantidad de buenos músicos. Y más un músico disciplinado como lo es usted, maestro, que eso también cuenta mucho para que usted se mantenga a través de todo este tiempo siendo siempre un músico referente del movimiento bogotano. Sí, hemos hecho grabaciones en vivo, así también LP, un disco. No, ahora ya no es ni disco ni LP, ¿cómo se llama ahora? CD o yo no sé. Sí, ahora son los EP que se graban y se montan en las páginas. Con Adriana Lucía hicimos un buen trabajo también, un homenaje al maestro Lucho Bermúdez. Sí, por ahí vi algo. Sí, se hizo ahí algo de unas grabaciones así Ya. no sé, eso es como cuando uno de músico le dicen, toque algo ahí, lo que usted quiera. Y empieza uno sí, empieza uno, ¿cuál? Sí, entonces, pero sí he tenido, bueno, y estoy tocando en la iglesia cristiana hace años. ¿Cuánto tiempo lleva tocando en la iglesia? Esta iglesia donde estoy ahora ya 20 años. Uy, maestro, es 20 años, sí. Maravilloso uno poder colocar su talento para el servicio del Señor. Eso me parece muy bonito de su parte, me parece muy chévere. Hablemos cortamente de lo que fue su familia o de lo que es su familia, Máster. Usted se casó muy joven, ¿tuvo cuántos hijos? Yo, 2 hijos, 2 hijos. El mayor venía de otro matrimonio. Bueno, ya después me casé con mi señora, que estuvimos 10 años y nos separó pues el fallecimiento de ella. Y tengo mis 2 hijos, tengo una nieta y esperando a ver si el menor se decide, por favor. Ponga el pila, hermano. No, colabore con la causa. Parece que no, me dice, no, papá, yo creo que no. Bueno, sabes que ya son cosas, ahora ya la juventud de pronto a veces no se quiere comprometer con eso, sí. Oiga, Máster, mire, este programa ha sido muy bonito, para mí ha sido muy agradable, porque yo siempre lo he tenido a usted como un gran referente de la música. Y creo que nos pasa, ¿no? Yo, fulano, sí, sé quién es, pero de pronto tener una charla como la que uno tiene aquí ya es muy diferente y que ustedes, todas las personas que están ahí en cámara,
al otro lado de la cámara, perdón, que conozcan estos grandes hombres que han hecho historia a través de la música. Mire todos los grandes artistas con los que ha estado el maestro Néstor. El maestro Néstor conoce del Señor desde hace, por lo que me está contando, un poco más de 20 años. Sí, claro. ¿Qué 98. para usted ha sido difícil conocer de Dios, tener una relación con Dios? Y es bueno hablarlo porque mucha gente a veces piensa que son cosas de religiosidad y más bien es de un estilo de vida que uno decide Una relación. tomar y de una relación. ¿Cómo puede un músico en medio de todo este ambiente poder seguir siempre teniendo una buena relación con Dios? Bueno, yo creo que es como tener la certeza de cuál es el camino de buen comportamiento, ¿no? Sí, Y de señor. respeto, Oh, de sí. respeto al prójimo y a los... Por ejemplo, los compañeros míos ya saben Su forma de vida, mi forma su relación. y a veces cuando hay necesidades acuden qué bueno. a uno Para un buen sí, consejo. para un buen consejo. Ajá. Y sigue uno teniendo sus fallas y todo Pues, de la carne, ¿no? De toda esa parte. Pero ha sido, pa- ¿qué te digo? Para mí no ha sido difícil combinarlas. Y yo he sido, en la iglesia que estoy ahora, pues fui también muy honesto y muy directo diciéndole yo vivo de esto. claro. Y yo no me Uno vive de avergüenzo esto. de esto, porque ahora sí, el gremio es muy... No es fácil, sí, pero no digamos que no es fácil, sino que a veces hay choques. unos choques, pero Sí, sí, choques. sí, claro. Choques, pero también me favoreció que, por ejemplo, yo llegué en ese camino porque siempre admiré el mensaje que dejó Cristo, ¿no? Ese mensaje de amor, de perdón, Sí. de no rencores, de no estas cosas. Y uno dentro de este cuerpo, uno trata de no avergonzar, decir, no, yo soy cristiano y por ahí lo ven a uno haciendo, Mal sí, parqueado. mal parqueado y eso. Pero sí ha servido de referencia y además en la iglesia me ha tocado también la parte de pronto de enseñar un Qué poquito, bueno. porque llegan los muchachos a veces Ok. y siguen estudiando y ellos son ejemplo para mí también, porque Wow. son muy jóvenes Uno aprende mucho y de es los otra jóvenes. cosa, Sí, sí, me queda claro. Le he pero eso es aprendido. lo mejor que me ha pasado. Claro que sí, maestro. Bueno, vamos a despedir entonces esta linda reunión que hemos tenido con el maestro. Maestro, ya un mensaje para toda esta generación bonita de músicos jóvenes, de la gente nueva que ha llegado. ¿Qué les puede usted comentar acerca a ellos, acerca de todo lo que es esta profesión de la música? Bueno, son épocas distintas, la música también siguen siendo las mismas notas, pero se está viviendo otros momentos, ¿no? Donde también la gente, por lo menos a mí me ha tocado con los jóvenes que he estado, son más disciplinados, Sí, son más Sí, responsables. es otra Sí, generación que es muy otra interesante en eso, sí. generación. Pero yo creo que siguen siendo las mismas bases, ¿no? Yo hago mucho énfasis en el cumplimiento, Oh, sí, sí, sí. sea con el que lo llame a uno, sea el de más arriba, el de más, digamos, en las cuestiones de fama y esas cosas, siempre uno debe ser ese, dar ejemplo Sí, señor. y el respeto, y bueno, y el estudio que ahorita los muchachos Sí, tienen mucho están estudio, volando mucha mucho. técnica, es volando, si esa es la palabra. Qué bonito ver esa nueva generación, me parece Sí. interesante. Me parece que eso yo he tenido la oportunidad de hablar con los nuevos talentos que son, de decirle, de no caer en la murmuración y de estar hablando Que pasa mucho en nuestro gremio. del colega. Esas Sí, son como sí. las partes que yo he tenido la oportunidad de hablarles directamente a los jóvenes.
pero es gente muy valiosa, Muy capacitada. por lo menos los que me han tocado a mí, ¿no? Y como don de gente también respetuoso con uno también. Es otra generación que viene con mucha fuerza y eso Con nos mucha- parece muy interesante. Ese es. Maestro, muchas gracias. Bueno, Gracias por estar acá. Qué bueno. Y también quería decirte eso. Gracias. Venía con mucho susto de esto del diálogo. No, Master, estuvo muy pero, sabroso esta pero charla. se hizo, tú lo hiciste sentir así más Oh, gracias. en confianza, y gracias. Y ojalá sigas en esto de bonito. Bueno, esperamos que nos sigan acompañando todos ustedes porque maestros buenos, capacitados, músicos con gran talento que necesitamos contar sus historias, hay muchos. Y qué bonito que nos apoyen en esa tarea. Esta tarea no la estamos haciendo por ninguna situación económica, ni mucho menos. Esto lo subimos a YouTube, lo subimos a Spotify para que ustedes conozcan la historia que se ha generado a través de los últimos 30 años en la música. Así que muchas gracias maestro. Aquí estaremos Bueno, muchas gracias, Juan. viéndonos pronto y ojalá nos veamos en los diferentes escenarios que la vida nos permita. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos amigos y gracias por acompañarnos en Historias de Músicos.